el tema del cual quiero hablar hoy es de que tanto la modernidad como la posmodernidad entienden lo humano como una construcción. Y aquí hay un tema previo, que es el de, un tema aparte, que es el de si hay una continuidad entre la modernidad y la posmodernidad, ¿no? Algo que muchos autores tampoco tienen tan claro, autores como Baudrillard o Lyotard, que dicen que no, que la posmodernidad es la superación de la modernidad, la contradicción de la modernidad. Sin embargo, otros autores, que me parece su juicio más acertado, pues al menos el mismo que yo he hecho, como Bauman o como Lipovetsky, y aquí más próximo a nosotros, pues como Javier Barralcoa, que sostienen que la posmodernidad es todo lo contrario, es la culminación de la modernidad, es la consecuencia necesaria de las categorías modernas, ¿no? ¿Y qué es una categoría, ¿no? Esto, la culminación de las categorías modernas, pues es un paradigma, ¿no? Es un modo de entender el mundo y la realidad humana, que sostienen estos autores, pues que en la modernidad este paradigma se juega en clave colectiva y en la posmodernidad se juega en clave individual, ¿no? Luego veremos un poco más en qué se concreta esto. Estos paradigmas que se juegan en clave colectiva en la modernidad y en clave individual en la posmodernidad, pues son muchos y son variados, ¿no? Para mí hay dos que son muy importantes y son los que más voy a tratar hoy. El primero es la negación de Dios creador da lugar en la modernidad a la divinización del Estado, que es algo colectivo, el Estado es la propia sociedad, y en la posmodernidad da lugar a la divinización del individuo. Esto sería una categoría, un paradigma, del cual al final también se deriva otro, que es propiamente el tema de la sesión de hoy, que es que el hombre ya no es construido por Dios, o sea, ya no es creado por Dios, porque ya no hay Dios, sino que el hombre es construido, y va a ser construido en la modernidad por el Estado, y en la posmodernidad se va a construir a sí mismo. Habría una opción intermedia, ¿no?, entre este salto, entre Dios como creador de lo humano y el hombre como creador de sí mismo. Habría que hablar probablemente pues, de la ley natural, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, aunque algunos autores al principio de la modernidad todavía intentaron salvar, todavía intentaron sostener que lo humano es por naturaleza, a lo mejor sin referencia necesariamente a Dios, pero al final se ha acabado negando también la ley natural, ¿no? Aunque a lo mejor tuvieran una recta intención, un autor como Baudin y el propio Hobbes también, al final la modernidad comienza negando que se pueda conocer a Dios o que se pueda conocer la ley natural y acaba negando a ambos que existan de pleno. Bueno, como os comentaba, esto es lo que hace Hobbes, del cual voy a hablar pues, como autor paradigmático de la modernidad. Él sí que sostiene que Dios y que la ley natural que existen, pero dice que no se pueden conocer, ¿no? Y en esto me parece que se ve pues una clara, no me parece a mí solo, ¿no?, sino a los críticos de Hobbes, que se ve una clara influencia protestante. En primer lugar, como es sabido, ¿no?, pues, de la sola escritura y la diversidad y contradictoria cantidad de interpretaciones que de ahí sale, ¿no? Pues una parte del protestantismo acaba negando la posibilidad de que el hombre pueda conocer la verdad, ¿no?, porque cada uno la conoce a su manera, llegan a conclusiones distintas y dicen, bueno, nunca vamos a poder conocer cuál es la verdad verdadera. Entonces, bueno, yo creo que Hobbes sí que se ha afectado un poco ya por esta noción un poco relativista de que el hombre no puede llegar a conocer la verdad si es que existe. Y también me parece clarísimamente como influencia de Lutero, pues que no considera que el hombre sea racional o que tiene una razón que es muy disminuida, ¿no? Dice Hobbes, y a mí me parece esto que es una clara influencia de Lutero, ¿no?, que el hombre prácticamente no es racional. Y dice, cuando un hombre razona no hace otra cosa que concebir una suma total por adición de partes o concebir un resto por sustracción. La razón es un mero calcular de las posibilidades de los actos, pero no da para más. Dice a continuación, la razón no es otra cosa que un calcular, un sumar y restar las consecuencias de los nombres universales que hemos convenido, ¿no?
Entonces, esta razón que es tan limitada, tan pobre, está además al servicio de las pasiones. Como comenta a continuación, lo que los hombres desean se dice también que lo aman y se dice que odian aquello por lo que tienen aversión, de modo que el deseo y el amor son lo mismo. Dice, cualquiera que sea el objeto del apetito o deseo de un hombre, a los ojos de éste siempre será un bien, y el objeto de su odio será un mal, porque no hay nada que sea simple y absolutamente ninguna de las tres cosas. Tampoco hay una norma común de lo bueno y de lo malo que se derive de la naturaleza de los objetos mismos, sino de la persona humana, ¿no? ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, en dos pasos. Por un lado, al final viene a decir no hay nada bueno o malo por naturaleza, lo cual viene a decir que no hay propiamente una naturaleza, ¿no? Sino que lo bueno y lo malo es absolutamente subjetivo. Subjetivo según esa razón que además es disminuida, que es un mero calcular, ¿no? Con lo cual, pues si hay una ley natural o una ley que regula este estado de naturaleza, implica que lo bueno es simplemente pues, aquello que uno calcula como deseable, como apetecible. Como es sabido esto, y como es lógico, esto imposibilita la convivencia porque no puede haber ningún acuerdo sobre lo bueno, porque todas las percepciones son igual de válidas, con lo cual la convivencia es imposible, están en el estado de guerra. Y como es sabido, lo que deciden los hombres en este estado es construir el leviatán, ¿no? Y dice, es mediante el arte cómo se crea este gran leviatán que llamamos república o estado, en latín civitas. Para describir la naturaleza de este hombre artificial, consideraré primero la materia de este y el artífice. Ambos son el hombre. Y esto me parece muy importante, porque ya iremos centrando en dónde queda la construcción y deconstrucción de la naturaleza humana, porque el leviatán se ve aquí que es algo construido por el hombre, ¿no? Es algo construido por el hombre mediante un acto de la voluntad. Y aquí es donde yo conectaba con el artículo del doctor Belmonte de la semana pasada, ¿no? Que se planteaba si siempre que hay un acto de voluntad en la fundación de la comunidad política, esto implica negar la ley natural. Y él decía con Aristóteles, ¿no? Interpretado por Santo Tomás, que no necesariamente, que puede haber un acto de la voluntad que no niegue la ley natural. Pero aquí Hobbes acaba de decir que no hay ley natural, ¿no? Con lo cual es todo lo contrario. El leviatán es construido por un acto de la voluntad, ¿no? Dice, el arte es la acción humana, ¿no? Que crea este leviatán. Y luego a continuación la siguiente cita es muy interesante, ¿no? Porque dice, el artífice del leviatán es el hombre, dice, pero también la materia. ¿Qué quiere decir esto? Que el leviatán es una persona, el leviatán también es un hombre construido por el hombre, ¿no? Y con esto entra pues, en la historia de la teoría política esta noción de que el hombre puede construir lo humano, aunque de momento sea un humano colectivo, ¿no? Un humano que es el Estado. Pero además, más aún, es un hombre, el leviatán, que exige la deconstrucción del hombre que le ha construido. Es decir, cuando las personas construyen el Estado, para que esta construcción sea posible, ellas mismas tienen que deconstruirse, tienen como que morir, tienen que ceder lo que son su esencia, sus facultades, su derecho, para que este leviatán sea posible. Por lo tanto, el hombre se puede deconstruir y puede construir lo humano. Se va viendo, ¿no?, como toda la modernidad y la posmodernidad van a consistir en este proceso de negación, de construcción de lo humano para poder construir otra cosa que también se supone que es humana. Y esto se ve muy bien cuando, esta deconstrucción, se ve muy bien cuando Hobbes explica cómo es el contrato social, cómo es la creación propiamente de este leviatán y qué consecuencias tiene. Dice, autorizo y concedo el derecho de gobernarme a mí mismo, ¿no? Dando mi derecho a este hombre, el derecho de gobernarme a mí mismo. O sea, el derecho de interpretar, ¿no?, lo que tengo que hacer y de hacerlo. Y esto lo concedo al leviatán, ¿no? Dejo de ser, se lo doy al leviatán. Bueno, en este pasaje y en muchos más, pero tampoco he querido poner como miles de citas, solo he puesto cientos, pero se va viendo, ¿no?, cómo el hombre va cediendo todo su poder, toda su capacidad racional, por pobre que fuera todo lo cede en la construcción del leviatán, ¿no?
Peor aún todavía, Hobbes explica cuando ve las consecuencias, las implicaciones de este pacto social, que el hombre solo es verdaderamente hombre después de pasar por el Leviatán, después de morir en el Leviatán o de morir a través del Leviatán. Los hombres que han hecho el contrato ya son propiamente humanos, porque lo que había antes era materia desordenada, en estado de guerra, no era propiamente político, no era propiamente humano. Solo la humanidad es humana cuando digamos, ha deconstruido, ha renunciado a sí misma, a su derecho, a su capacidad de conocer la verdad en favor del Leviatán, ¿no? Y ya a partir del Leviatán, dentro del Leviatán, se es persona, ¿no? Lo cual es como muy conocido y muy evidente en la muy célebre portada de El Leviatán, ¿no? Pero aquí se ve que las personas solo son dentro del Leviatán, solo son una vez que han pasado por el contrato, ya no están fuera, están dentro del Leviatán. Por lo tanto, vemos este primer esquema, ¿no?, en clave colectiva, en la cual el hombre construye a otro hombre, un hombre político, y una vez hecho esto, todo el mundo puede ser verdaderamente humano, verdaderamente político, ¿se entiende? Con lo cual el hombre se deconstruye, construye y se reconstruye otra vez, es el ciclo constante. Bueno, entonces vemos que lo humano es construido por el Leviatán, por el Estado. Esto también es muy famoso, muy famoso, muy célebre, que Hobbes llama al Leviatán el dios mortal. ¿Por qué? Porque es el que crea. Es el que crea toda la realidad humana, incluido el hombre. Es la fuente de las facultades humanas. Esto se ve con muchos ejemplos, como lo va explicando él, pero me gusta mucho, creo que es muy claro, cuando habla de la libertad y cuando habla de la conciencia. Él entiende que la libertad es la posibilidad de imponer la voluntad y entonces el único que realmente es libre es el Estado, porque es quien tiene todo el poder, todo el mundo se lo ha cedido, pues ya solo el Estado tiene el poder de imponer su voluntad. Entonces dice, el Estado es la perfecta libertad, ¿no? Y entonces, claro, él mismo se plantea, bueno, ¿y dónde queda la libertad humana? Los hombres ya no son libres, se han deconstruido tanto que ya no tienen nada. Y dice, no, los hombres son libres porque como son en el Estado y el Estado es libre, pues los hombres son libres también. Con lo cual se ve que esta humanidad solo existe dentro y por el Estado, ¿no? El Estado construye lo humano y si somos libres es porque el Estado ha construido nuestra libertad o nos permite participar de la libertad que solo él tiene. Se ve una cuestión similar con el tema de la conciencia, que además va a ser muy importante luego en la historia política, ¿no? Y dice, la conciencia no es más que la opinión o el juicio adoptado por un hombre. Una vez que ha transferido su derecho de juzgar a otro por quien será mandado, ya no cuenta su juicio sino el del otro, ¿no? Esto para incidir una vez más en cómo en el contrato se cede todo lo que el hombre es y todo lo que puede hacer. Y después, vale, sí, el hombre sigue teniendo conciencia, pero es como que ya no es suya, sino que es la del Estado, porque se la hemos cedido. Lo cual es lo mismo que decir que la conciencia de los hombres después del contrato social es construida por el Estado. Esta teoría, todas estas teorías se hacen realidad, yo creo, con el desarrollo jurídico de las libertades individuales, donde no me voy a meter es algo que explicaba muy bien José María Petit, ¿verdad?, comentando a Spinoza, cómo las libertades individuales realmente no son algo en la modernidad que la persona tenga, sino algo que el Estado le concede, le cede para, dice, como para que haya paz pública, ¿no? Para que la gente no se rebele. El Estado dice, bueno, eres libre, aunque en realidad es una libertad como que yo te doy dentro de unos límites, con unas condiciones y que nunca vas a poder ejercer contra el Estado. Con lo cual no es una realidad fundada en la naturaleza, sino en la voluntad del Estado de protegerse a sí mismo de posibles rebeliones, ¿no? Esto lo explica muy bien Spinoza y Petit lo comentaba siempre muy bien, ¿no? Bueno, pues de este estado tan absoluto de Hobbes, a mí de todas maneras lo más grave que me parece no es en sí el tema de la obediencia, que también, ¿no?, sino que es verdaderamente un Dios mortal y por tanto creador del hombre, pero creador desde las pasiones, creador desde el deseo, desde la voluntad, ¿no?
Carl Smith, que fue un gran estudioso de la obra de Hobbes, piensa que también, ¿no? Pensaba que esto es lo más importante del contractualismo, ¿no? Y decía, el Leviatán es el primer producto de la era técnica, el primer mecanismo moderno de gran estilo, o según una pertinente formulación de Fisher, la máquina maquinaria, ¿no? Esta máquina que el hombre ha construido y que después construye al hombre como un dios mortal. Digo, es un Frankenstein, ¿verdad? Decía en clase el otro día. Es algo que el hombre hace y que luego ya no puede controlar y que acaba afectando, ¿no? a su propio creador. Esto, que el Estado es una máquina que construye al hombre, es algo verdadero, pero en la modernidad no deja de ser algo simbólico, que tiene que ver pues, con las libertades, con cómo se fundamentan y al final con cómo se gestiona luego la vida política, ¿no? Pero creo que sobre todo es una construcción simbólica. Sin embargo, me parece que es casi una profecía de la posmodernidad y de la teoría de género, ¿no? En la cual el deseo construye lo humano, todavía simbólicamente, sí, el género es simbólico, pero también físicamente, ¿no? Como veremos más adelante, se construye el propio cuerpo. Pero antes de llegar a la teoría de género, que sé que es donde queréis llegar todos, no se puede hablar del paso de la modernidad a la posmodernidad sin hacer una pequeña aclaración o una pausa en el marxismo, ¿no? Que de alguna manera toma la teoría contractualista y la actualiza de tal manera que da lugar, yo creo, a la posmodernidad política, ¿no? En cualquier caso, tanto el contractualismo como el marxismo entienden que la realidad humana es una construcción, que en el caso del contractualismo la realiza, se ejecuta mediante el contrato, mediante un pacto universal, mientras que en Marx la sociedad es la consecuencia de una decisión de una élite. ¿Sí? Esto es una diferencia que va a dar lugar a toda la dialéctica de la opresión, porque en Hobbes se supone que son todos los hombres los que han decidido construir la sociedad, mientras que en Marx son solo unos pocos que han construido una sociedad que les beneficia, con lo cual ahí es donde va a entrar la dialéctica de la opresión y todo el conflicto, ¿no? Dice Marx que la élite, esta élite que ha decidido construir el sistema capitalista, construye lo humano, y construye lo humano porque construye también toda una ideología que sustenta la realidad, es decir, todo el sistema capitalista y cómo se entienden los hombres dentro de él, cómo es toda la realidad humana. Esto es el fruto de la ideología que ha construido la clase dominante y que, como es sabido, Marx dice que esta ideología de ninguna manera se inspira en la realidad, ¿no? Sino que simplemente es la voluntad de poder, la voluntad de dominación de la élite, ¿no? Es decir, hay todo un sistema de pensamiento que principalmente está integrado por la religión y también por la tradición, que sostiene el mundo tal y como es, un mundo opresor para el proletariado, ¿no? Y que todo este sistema de pensamiento no tiene ninguna otra razón de ser más que sostener el propio sistema de opresión. Pero en cualquier caso, Marx, digamos, no se queja de que el mundo sea construido y de que la ideología sea construida. Se queja de que la ha construido, digamos, el sistema capitalista, ¿no? Y lo que propone es que sea otro el que la construya. Esto propiamente en sí mismo no lo dice Marx, sino los posmarxistas justo después de él. Pero en sí mismo que la realidad es construida le parece bien, solamente quiere cambiar quién construye la realidad, ¿no? Lo explica aquí. Dice, el hombre es el mundo del hombre, el hombre es el Estado, la sociedad. Este Estado, esta sociedad produce la religión, que es una conciencia errónea del mundo. Es la realización fantástica de la esencia humana. Es decir, el ser humano es resultado de esta conciencia errónea, resultado de esta ideología, pero es construido y no dice que sea otra cosa, dice que esta conciencia es errónea y que habrá que sustituirlo por otra conciencia, pero ya está, siempre en el plano de que lo humano es construido.
Bueno, entonces, como digo, el capitalismo entiende él que construye al hombre oprimido. Y aquí es muy interesante ver que este proletario oprimido para Marx no es propiamente humano, es algo indigno, ¿no? El capitalismo ha construido un hombre que no es humano. Entonces, él lo que propone es que este hombre, que propiamente no es hombre porque está oprimido, ¿no? Pues que realice una revolución. ¿Para qué? Para poder construir a la verdadera humanidad, ¿no? Que será libre de opresión, comunista, ¿no? Y que encarnará el sentido de la historia y que será propiamente humana. Entonces, vemos, ¿no?, como en este sentido la revolución y el contrato social son similares, en el sentido de que los dos son un acto de la voluntad, no son de ninguna manera la realización de algo dado por naturaleza o la restauración de la naturaleza, sino que son un puro acto de la voluntad de quien tiene poder para imponerla. Ambos, el contrato y la revolución, son un acto violento que deconstruye algo y construye algo mediante la violencia. ¿Qué es lo que construye? Construye lo verdaderamente humano, ¿se entiende? Entonces, es un acto violento que deconstruye algo previo para poder construir la verdadera humanidad. En el caso de Hobbes, pues política y social, y en el caso de Marx, pues libre de opresión. Sin embargo, Marx es bastante más peligroso que Hobbes, me parece a mí, y creo que a los hechos nos podemos remitir, porque al final, cuando Hobbes habla del contrato social, dice que ya ha pasado y que si alguien no esté de acuerdo, pues bueno, pues que lo asuma, ¿no? Pero ya es algo que ha pasado. En cambio, Marx dice que es algo que tiene que suceder. Entonces, claro, es más peligroso porque uno quiere participar de esto, ¿no? Y es aquí donde Marx introduce este mesianismo que quizá Hobbes no tiene, ¿no? Y que le da pues toda esta potencia, toda esta fuerza transformadora al marxismo, y también en consecuencia a la teoría de género que va a salir después pues de esta dialéctica marxista, ¿no? Esto lo explica muy bien Talmon en un libro sobre el mesianismo y dice, ¿no?, el proletario ha sido privado de todos los derechos y participaciones en la sociedad. O sea, prácticamente no es humano, está privado de todo lo que le haría humano. Es la víctima de la injusticia misma y solo puede alzar la bandera de toda la humanidad. Dice, la pérdida total del hombre que el proletario representa, es decir, el proletario es un hombre que lo ha perdido todo, se ha perdido la humanidad, no es propiamente humano. Dice, esto solo puede subsanarse con la total recuperación del hombre. Yo aquí, más que recuperación, me parece más marxista decir construcción, porque tampoco tiene un espíritu de restaurar nada previo, ¿no?, sino de hacer algo que es novedoso en la historia, que no ha sucedido hasta ahora y que considera que es más justo, ¿no? Y esto nos lleva ya plenamente el marxismo a la posmodernidad, donde la construcción de lo humano se inmanentiza y se concreta en muchas cosas, entre ellas en la teoría de género, ¿no? Por toda una influencia del freudomarxismo, del existencialismo y de muchas cosas, el marxismo se acaba centrando en lo sexual y aplica todo este paradigma que venimos comentando de que lo humano es algo construido, lo acaba aplicando a la sexualidad. También muy mítica y muy típica, pero hay que comentarlo, ¿no? Pues esto se evidencia en la frase de Simone de Beauvoir: no se nace mujer, se llega a serlo. No se nace mujer, se llega a serlo. ¿Qué quiere decir esto? Que el patriarcado, dice ella, la sociedad, ha construido a la mujer, ¿no? Que la mujer, lo que entendemos por femenino, ha sido construido, y además ha sido construido como un segundo sexo, que es el nombre de su libro, ¿no?, en el que dice esta frase, un segundo sexo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es propiamente humana, que lo humano es lo propio del varón tradicional, mientras que lo que entendemos por mujer es una disminución, dice en la siguiente cita, es un producto intermedio entre el macho y el castrado, ¿no? Es una disminución de lo humano que ha sido reservado solo para los hombres, dice ella, ¿no? ¿Por qué dice esto Simone de Beauvoir? Bueno, en el fondo porque es materialista, ¿no? Con lo cual en esto pues se conecta ya con toda
toda la tradición que hemos visto, ¿no? En Hobbes, Marx, todos son materialistas, ¿no? Y esto le lleva a juzgar que solo tiene valor aquello que produce un resultado económico, aquello que produce algo en el mercado. Y en ese sentido ve lo que han hecho tradicionalmente hombres y mujeres y dice, el hombre ha participado de lo público, el hombre ha producido cosas, el hombre ha generado riqueza, la mujer ha estado en casa educando, y educar, que en sí mismo es algo trascendente, que no produce una cosa que participa del mercado, le parece que no tiene ningún valor. Claro, además, ella es atea, con lo cual, si mira hacia el pasado en una sociedad religiosa, educar en la fe no es que le parezca que no tiene valor, es que le parece una aberración, una pérdida de tiempo, ¿se entiende, no? Bueno, entonces, ¿cómo explica ella y las feministas posteriores, ¿no? Esto de que la mujer es una construcción del patriarcado? ¿Qué quiere decir que el patriarcado ha construido a la mujer? Pues lo explican en primer lugar pues con la conocida asociación de sexo-género, ¿no? Que dicen, pues sobre el sexo de la mujer se ha impuesto un género, esto que es disminuido y tal, pero en concreto lo hacen a través de lo que llaman el mito de la maternidad como destino femenino y el mito del amor maternal. ¿Qué quiere decir? Que el instinto maternal o la llamada a la maternidad dicen que es una construcción del patriarcado, que no es algo natural y que si, dado el caso, una mujer tiene hijos, el que los quiera criar, el que los ame y quiera estar con ellos, esto tampoco es natural, sino que también es una construcción. Sé que todo suena muy raro, pero yo no tengo la culpa, es lo que dicen ellos. Entonces vamos a ver un poco en un par de citas cómo lo justifican, ¿no? Dice, la maternidad es una exigencia para las mujeres necesaria para mantener el modelo patriarcal, es decir, no es algo natural, es algo que el patriarcado construye y impone a la mujer para mantener su poder, ¿no? Tanto el amor maternal como el instinto son construcciones sociales elaboradas por la cultura, aprendidas y reproducidas, ¿no? Entonces, la explicación de cómo puede ser esto a mí me parece muy falaz. Yo reconozco que a veces la teoría de género tiene argumentos muy potentes y que cuesta mucho refutar. Este no me parece de los más fuertes, pero bueno, a ver qué pensáis. Vamos a ver la siguiente cita de Badinter, que es una filósofa francesa muy, muy importante en la teoría feminista, y a ver qué quiere decir. El deseo de hijos no es ni constante ni universal. Algunas quieren, otras ya no quieren, y finalmente hay otras que no han querido nunca. Desde que existe la posibilidad de escoger, existe la diversidad de opciones y ya no se puede hablar de instinto o de deseo universal. Lo que hacen tanto en el caso del instinto maternal como en el del amor maternal, es decir, después de la revolución sexual, después de décadas de feminismo cultural, después de que haya anticoncepción, aborto, todas estas cosas, descubrimos que hay muchas mujeres que no quieren ser madres y hay algunas que quieren ser madres pero no quieren criar a sus hijos, de lo cual podemos deducir que si ellas no lo sienten, habría otras que si hubieran tenido la posibilidad de la anticoncepción habrían escogido lo mismo, por lo cual ya no podemos decir que sea el deseo, el instinto maternal, no podemos decir que sea universal. ¿Se entiende el argumento? Entonces, claro, a mí esto me parece un poco que no funciona del todo, porque, bueno, curiosamente, un poco como que quita valor a toda la revolución sexual y a toda la revolución cultural que ha hecho el feminismo durante medio siglo, convenciendo a las mujeres de que solo rechazando su maternidad se van a realizar como personas. Entonces, después de todo este bombardeo de muchas décadas, claro que tienes mujeres que rechazan esto no quiere decir que lo hubieran rechazado antes o que este rechazo sea universal, ¿no? Pero bueno, es un poco cómo lo vienen a justificar, ¿no? En cualquier caso, en esto y en argumentos similares se apoyan para decir pues, que la feminidad es construida por el patriarcado mediante la violencia, una violencia que se concreta pues, en esto, en decirles a las mujeres que la maternidad es su destino natural o la posibilidad de la maternidad es su destino natural, ¿no? Como decía, pues ya desde Beauvoir entienden que esto no es propiamente humano y en lo cual la mujer antes de la revolución sexual se asemeja un poco al estado de naturaleza de los contractualistas, ¿no? Donde la persona no es propiamente humana, ¿no? Está viviendo de una manera que no es plena. Y de nuevo, una vez más, pero porque ya entra toda la dialéctica marxista,
va a decir el feminismo que mediante la revolución, mediante un acto de violencia que rompa con la feminidad tradicional, ¿sí?, podrá surgir, podrá devenir una verdadera humanidad, una verdadera mujer. Y de nuevo, esto es un acto violento, como violento es el contrato social en el cual las personas morían para poder ser, y como violenta era la revolución comunista, ¿no? Y una vez más implica también la deconstrucción de la mujer anterior, ¿no?, de la humanidad anterior. Sin embargo, como ya comentaba antes, lo novedoso del género es que no solo hay una deconstrucción simbólica de cómo se entiende en este caso la mujer, una deconstrucción simbólica que ya se podía dar en el contractualismo, sino que con el género hay también una deconstrucción física, ¿no? Porque al final la anticoncepción, el aborto y la misma transexualidad, o muchísimo más claramente la transexualidad, son deconstrucciones del cuerpo y de las facultades del cuerpo, ¿no?, para poder encajar, para poder dar lugar, sí, para poder encajar ese cuerpo en la construcción simbólica que hemos hecho previa, ¿no?, en la cual la mujer pues no está llamada a ser madre. Pues para que esto sea posible hay que deconstruir también el cuerpo, ¿no?, mediante la anticoncepción y el aborto, ¿no? Entonces, en este caso, esta es la gran novedad, ¿no?, que se plantea también que el hombre no solo simbólicamente, sino que físicamente puede ser construido para acomodar esta interpretación simbólica que tenemos del cuerpo. Una interpretación simbólica que de todas maneras surge de las pasiones, surge de los sentimientos, surge del deseo, ¿no? Es que yo me siento así, yo me siento asado, yo siento que tengo que hacer no sé qué, pero que solo es sentimiento, solo es percepción. Y además, como el deseo es ilimitado, pues las posibilidades de transformación son, teóricamente, son infinitas, ¿no? Entonces, la teoría de género comienza con esta deconstrucción simbólica de lo que es la mujer y lleva naturalmente a la deconstrucción física, mediante la deconstrucción o mediante la destrucción hormonal o física de la posibilidad de la maternidad. Y me parece que es todavía muchísimo más evidente y que casi no necesita explicación como esto, en el caso de la transexualidad, ¿no?, es la destrucción física, la mutilación del cuerpo, ¿no? Por lo tanto, esta deconstrucción y reconstrucción de lo humano fundamentado en el deseo no tiene límite y naturalmente tenía que llevar a algo más allá de la sexualidad. Y este es, a mi juicio, ¿no?, pues el origen del transhumanismo, de los transespecies y de todo esto, ¿no? Porque si el deseo no tiene límite, ¿por qué limitarnos solo a construir identidades sexuales y no identidades posthumanas o transhumanas, ¿no? Todo esto, en cualquier caso, me parece que es el resultado de esta trayectoria que comienza con la modernidad, que entiende que el hombre es mera materia que se puede moldear, transformar, destruir y reconstruir desde la voluntad en un bucle ad infinitum, siempre en busca del hombre nuevo, ¿no?, en busca de lo verdaderamente humano. Lo peligroso de nuestros días es que este paradigma se desboca cuando interviene la técnica, ¿no?, porque no conocemos todas las posibilidades que plantea, incluida la de superar lo humano, ¿no?, como en el caso del posthumanismo. Que lo humano pueda construirse más allá incluso de sus límites físicos no deja de culminar, y por enlazar con el principio de la sesión, no deja de culminar el proceso de secularización que une modernidad y posmodernidad, ¿no? Y decíamos, si en la modernidad consiste en erigir el Estado como Dios mortal, en la posmodernidad eso se inmanentiza, ya no es lo colectivo lo que está divinizado y lo que construye lo humano, sino que es cada individuo que se crea a sí mismo, ¿no? Esto lo explica, o esta es la tesis que dio origen a todo, lo explica muy bien Javier Barraycoa, y dice que en la posmodernidad
estamos siendo testigos de una inmanentización de las categorías colectivas que rigieron la modernidad política para ser subsumidas por el sujeto posmoderno. Si bien, como dijimos, el Estado moderno se presentó como un redentor, ahora parece que presta al individuo esta virtud, permitiéndonos autoconstituirnos en redentores de nosotros mismos. Entonces, de modo que siempre el hombre, desde el principio de la modernidad, siempre el hombre ha construido al hombre, pero como veíamos, en la modernidad lo hace a través de un intermediario, ¿no? A través del Estado, al cual le ha cedido todo su poder. Mientras que en la posmodernidad ya no hace falta este intermediario, sino que es cada uno que se construye a sí mismo. Y en el fondo, esto se puede ver también desde la perspectiva de la secularización, que decía Petit que la secularización en la modernidad no es tanto la negación del orden divino, sino la divinización de lo material. Pero esta divinización de lo material, de nuevo, primero la divinización de lo material colectivo y después la divinización de lo material individual. Y dice, el pensamiento posmoderno no usa ya intermediarios modernos en su rechazo de Dios, que de algún modo sustituyan a Dios. Esto era el Leviatán. La tentación a que está sometido el pensamiento actual no pasa ya por la mediación de lo que puede suplantar a Dios, sino que se elige en su directa antítesis, ¿no? Es decir, ya nos hemos quitado el Leviatán como intermediario que crea, que construye al hombre, no, sino que ya nosotros mismos nos plantamos frente a Dios y decimos, no, ahora yo soy Dios. ¿Se entiende? Bueno, para acabar ya, ¿no? Quería incidir una vez más en esta idea de que siempre que el hombre se construye, implica una deconstrucción, una destrucción de la humanidad previa, que claro, que el contractualismo, Marx, la teoría de género, entienden que no es plena, que no es verdaderamente humana, pero que en realidad muchas veces sí que lo es, ¿no? Y por eso decía Benedicto XVI que cuando la libertad de hacer se convierte en libertad de hacerse a uno mismo, el hombre queda degradado en la esencia de su ser, ¿no? El hombre deja de ser hombre cuando se hace a sí mismo, por lo que en el tema, aquí estaba hablando en el combate de la teoría de género, lo que está en juego es el hombre mismo en un sentido metafísico, pero también físico. Con esto he acabado. Muchas gracias.